Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la farándula, los rumores y los chismes más jugosos son nuestra especialidad. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con energía y listos para escuchar lo que tenemos preparado para hoy, porque agárrense que vienen curvas. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y, digamos, más comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los mismísimos. Porque ¿quién no se enganchó con su química en Senkalkap? ¿Quién no suspiró con cada mirada, cada sonrisa, cada escena de amor que nos regalaron? Y por supuesto, ¿quién no sufrió con su separación? Bueno, pues prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo las señales, los rumores y las posibles pistas que apuntan a una reconciliación entre estos dos tortolitos. Así que pónganse cómodos, traigan sus palomitas y acompáñenme en esta investigación. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí siempre tenemos lo último de sus artistas favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Ahora sí, vamos al grano. La ruptura de Kerem y Hande fue, sin duda, un golpe duro para sus fans. Después de vivir un romance de ensueño frente a las cámaras y fuera de ellas, la noticia de su separación corrió como la pólvora y dejó a muchos con el corazón roto. Se especuló mucho sobre los motivos, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, presiones de la fama. La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ambos mantuvieron un silencio prudente y respetuoso, dejando que el tiempo curara las heridas. Fue un silencio que, para muchos, hablaba más que 1000 palabras. ¿Era un acuerdo tácito para no dañar la imagen del otro? ¿O simplemente la necesidad de espacio para procesar lo que había sucedido? Lo cierto es que desde el anuncio de su separación, la especulación nunca cesó. Cada movimiento, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa por los fans, buscando pistas que indicaran un posible acercamiento. Incluso la ropa que vestían, los lugares que frecuentaban, todo era objeto de un exhaustivo escrutinio. La Kerem y Hande manía estaba en su punto álgido. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Kerem y Hande parece que esas cenizas podrían estar a punto de reavivarse. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios que han alimentado la esperanza de una reconciliación. Y ojo, no son solo rumores sin fundamento, hay pruebas que vale la pena analizar. Para empezar, recordemos que ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa después de su separación. A pesar de no prodigarse en declaraciones públicas sobre el otro, siempre han mostrado un gran cariño y admiración mutua. En entrevistas, ambos han reconocido el impacto positivo que tuvo su relación en sus vidas y carreras. Y eso, amigos míos, es una muy buena señal. No es fácil mantener una buena relación con un ex, especialmente cuando la relación fue tan mediática como la de ellos. Imagínense la presión. Cada gesto, cada palabra, todo bajo la lupa de los medios y los fans. Sin embargo, ambos lograron mantener la compostura y mostrarse respetuosos el uno con el otro. Pero vayamos a los hechos más recientes. Hace unas semanas, Kerem fue visto en un restaurante que casualmente es uno de los favoritos de Hande. No cualquier restaurante, uno donde ella solía celebrar sus cumpleaños y aniversarios. Algunos testigos afirman haberlo visto preguntar por ella a los camareros. Según estas fuentes, Kerem se mostró muy interesado en saber si Hande había estado allí recientemente y si tenía planes de volver. ¿Coincidencia? Tal vez. O quizás un intento de averiguar si Hande estaba cerca. Dejamos la pregunta en el aire. La información, aunque no confirmada, corrió como la pólvora por las redes sociales, alimentando aún más las esperanzas de los fans. Otro detalle que ha llamado la atención es la actividad de ambos en redes sociales. Si bien no se siguen mutuamente, ambos han dado me gusta a publicaciones de amigos en común, publicaciones que, curiosamente, hacían referencia a momentos felices que vivieron juntos. Y no son simples fotos grupales. Son imágenes de viajes románticos, fiestas privadas y momentos íntimos que solo ellos compartieron. ¿Un sutil mensaje? ¿Un recuerdo compartido? Las redes sociales, como sabemos, pueden ser una ventana a nuestros sentimientos, y en este caso, parecen estar revelando algo más que simple amistad.
Además, se ha rumoreado que ambos han empezado a seguir cuentas de fans que apoyan su relación, lo que ha sido interpretado como una señal de aprobación. Pero lo más jugoso de todo, lo que realmente ha encendido las alarmas de los fans, es un rumor que circula con fuerza en la prensa turca: Kerem y Hande habrían sido vistos juntos en secreto, lejos de las cámaras y los paparazzi. Según estas fuentes, ambos habrían estado pasando tiempo juntos en una casa de campo a las afueras de Estambul, intentando reconectar y revivir la magia que los unió. Una escapada romántica en toda regla. Imagínense la escena: una casa de campo acogedora, rodeada de naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad y de la presión de los medios. Un lugar perfecto para hablar, recordar y quizás darse una segunda oportunidad. Obviamente no hay fotos ni vídeos que confirmen esta información. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, donde hay humo, hay fuego. Y la cantidad de personas que están hablando de esta posible reconciliación es demasiado grande para ignorarla. Además, fuentes cercanas a ambos actores han insinuado que han estado en contacto regular, aunque sin revelar detalles específicos. Además, analicemos sus agendas profesionales. Ambos están en un momento muy importante de sus carreras, pero también han dejado entrever que están buscando proyectos que les permitan tener más tiempo libre. Hande, por ejemplo, ha expresado su deseo de enfocarse en proyectos más personales y menos demandantes. Y Kerem ha mencionado la importancia de encontrar un equilibrio entre su carrera y su vida privada. ¿Será que están planeando tomarse un respiro para dedicarse a su vida personal y quizás a retomar su relación? Una pausa para reconectar y reevaluar sus prioridades. No podemos olvidar tampoco el factor fans. La presión de los fans que anhelan verlos juntos de nuevo es enorme. Constantemente las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo, montajes de fotos y vídeos, y peticiones para que se reconcilien. Hashtags como #Kerem Hande volved ya y #Hande y Kerem juntos por siempre son tendencia a diario. Esta presión, aunque a veces puede ser agobiante, también puede ser un factor que los impulse a darse una segunda oportunidad. Al fin y al cabo, saben que cuentan con el apoyo incondicional de millones de personas en todo el mundo. Ahora bien, seamos realistas. No todo es color de rosa. Una reconciliación no es tarea fácil. Implica dejar atrás el pasado, perdonar errores, y estar dispuesto a trabajar juntos para construir una relación más fuerte y sólida. Y en el caso de Kerem y Hande, con la presión mediática que tienen, el desafío es aún mayor. Tendrán que aprender a manejar la atención del público y a proteger su intimidad. También tendrán que lidiar con las expectativas de los fans y con los posibles juicios de los medios. Pero si hay algo que hemos aprendido de las telenovelas turcas es que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y la historia de Kerem y Hande, aunque llena de altibajos, es una historia de amor que ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su conexión es innegable, su química es palpable y su historia es digna de una telenovela. Personalmente creo que hay motivos para ser optimistas. Las señales están ahí, los rumores son insistentes, y la química entre ellos es innegable. Creo que ambos se quieren y se respetan, y que están dispuestos a luchar por su felicidad. Y lo más importante, creo que han aprendido de sus errores y que están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Así que, mi gente, crucemos los dedos. Esperemos que el tiempo nos dé la razón y que pronto podamos celebrar la reconciliación de Kerem y Hande. Sería un final de cuento de hadas para una historia de amor que nos ha tenido en vilo durante años. Un final feliz que todos los fans de Senkalkam estamos esperando. Y mientras tanto sigamos disfrutando de sus proyectos individuales, apoyando sus carreras, y soñando con el día en que los veamos juntos de nuevo. Porque al fin y al cabo, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo de la farándula todo es posible. En resumen, hemos analizado las señales, los rumores y las posibles pistas que apuntan a una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto que hay motivos para ser optimistas, aunque también es importante ser realistas y reconocer que una reconciliación no es tarea fácil. Pero como siempre, confiamos en el poder del amor y esperamos que estos dos tortolitos nos den una alegría pronto. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada declaración y a cada señal que nos indiquen que el amor está en el aire. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo todos los detalles de esta posible reconciliación. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión.
¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su señal favorita que apunta a una reconciliación? ¿Qué consejo le darían a ambos para que su relación funcione esta vez? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Aquí siempre tenemos lo último de sus artistas favoritos y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. No se pierdan nuestras próximas investigaciones y análisis. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.